Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy vamos a mirar este tema que se llama prueba de hipótesis, el cual es muy importante en estadística, dado que muchos de los estudios, muchas de las conclusiones a las que uno llega, se someten a este tipo de pruebas. Estas pruebas buscan determinar eh, cuál puede ser posible, cuál no puede ser posible de unas hipótesis que vamos a plantear. Y bueno, con cierto nivel de confianza, indicar cuál es la que puedo descartar de una serie de hipótesis que yo tenga. Entonces, bueno, lo primero que vamos a mirar es lo siguiente. En nuestros ejercicios de prueba de hipótesis, vamos a formular dos tipos de hipótesis. Una se va a llamar la hipótesis nula y la otra se va a llamar hipótesis alternativa. La hipótesis nula la vamos a denotar con H sub 0 y la hipótesis alternativa la vamos a denotar con H sub A. La intención es que vamos a mirar en qué consiste cada una de ellas y cómo identificamos cuál es H sub 0 y cuál es H sub A en un problema que nosotros tengamos. Vamos a ver primero la prueba de hipótesis en una investigación. Entonces vamos a mirar unos ejemplos y cómo se formularían las hipótesis para esos ejemplos. Bueno, entonces insisto, primer ejemplo, prueba de hipótesis de una investigación o cuando yo estoy haciendo una investigación. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Eh, Voy a tener que correr un poquito esta parte, a ver. Permítame un segundito, por favor. Entonces, bueno, vamos mirando acá la diapositiva, perdón, qué pena, listo. Más o menos este tamaño estaría bien. Entonces, considera un determinado modelo de automóvil en el que el rendimiento de la gasolina es 24 millas por galón. Un grupo de investigación elaboró un nuevo sistema de inyección de combustible diseñado para dar un mejor rendimiento en millas por galón de gasolina. Para evaluar el nuevo sistema, se fabrican varios de estos, se instalan en los automóviles y se someten a pruebas controladas de manejo. En este caso, el grupo de investigación busca evidencias para concluir que el nuevo sistema aumenta la media del rendimiento. Entonces fíjate que aquí había un modelo de automóvil en el cual pues ya tiene un rendimiento promedio preestablecido que es 24 millas por galón. El equipo de ingenieros construyó un nuevo sistema y pues la intención es verificar si ese nuevo sistema hace que el rendimiento sea mejor. Y pues para saber si ese nuevo sistema realmente sí logra ello, lo que vamos a hacer es hacer una prueba en donde pues se les va a medir ese tal rendimiento con el nuevo sistema, ¿cierto? Y pues vamos a verificar si efectivamente sí aumenta o no en las millas por galón. Entonces fíjate que tengo un mejor rendimiento significa en este problema que aumenten las millas por galón. Eh, bueno, entonces fíjate que lo que vamos a hacer es se crean unos equipos, ¿cierto? De estos nuevos que nos prometieron los ingenieros, se crean, se instalan y se implementan en unos vehículos de prueba y se les hace prueba a esos vehículos. Fíjate que eso sería una muestra. Supongamos que fueran 28 vehículos, entonces sería una muestra de 28 vehículos. ¿Listo? A esos vehículos que se les mide en promedio cuál fue su consumo de gasolina. No sé, sea que los pongan a recorrer una pista y tomen la cantidad de combustible que se consumió o que lo saquen a una prueba de ruta. Bueno, eso sí depende allá de los ingenieros, pero lo importante es verificar cuánto es el consumo con ese nuevo sistema. Se toman los datos, ¿cierto? De en promedio cada vehículo cuánto consumió. Y luego lo que se hace es sacar la media muestral. Listo, esa media muestral, entonces no sé, supongamos que me dice que hizo 25 millas por galón. La media muestral que fue 25 millas por galón, pues fíjate que aumentó las millas por galón. Uno podría decir, bueno, sí, parece que sí el sistema funciona, pero nosotros no podemos dar esa conclusión de una vez
porque es posible que mi muestra haya estado viciada, por decirlo de algún modo, y en ese caso me dio 25 y entonces yo ya por solo ese pequeño grupo no puedo concluir que toda mi producción va a tener ese mismo rendimiento. Entonces, la estimación puntual, que es la media muestral, insisto, es un estimador de la media poblacional. La media poblacional en este caso sería el verdadero rendimiento promedio de todos los vehículos a los cuales yo le instalé el sistema. Como yo no voy a poder hacer la prueba a todos mis posibles vehículos, por eso se tomó esta muestra de 28. ¿Listo? Bueno, insisto, el 28 me lo inventé. Entonces, ¿cuál es la intención de la prueba de hipótesis? Verificar si ese 25, si ese experimento que yo hice con esas condiciones, que fueron 28 vehículos a los cuales yo les tomé el rendimiento promedio en gasolina, entonces yo puedo realmente concluir con ese 25 que me dio, que fue la media muestral, yo puedo concluir que es suficiente para poder concluir que toda la población sí se va a comportar con un mejor rendimiento. Esa es la intención de la prueba de hipótesis, que tú con un experimento, con los resultados, puedas concluir sobre la población con cierto nivel de confianza. Esa es la intención de una prueba de hipótesis y por eso es tan importante, porque no solo aplica para experimentos como los que estamos viendo acá, sino pues cualquier investigación que uno vaya a hacer. Uno casi siempre lo que hace es tomar una muestra y concluir a partir de ella cómo se comporta la población, y para poder sustentar esos resultados se hace la prueba de hipótesis. Bueno, teniendo claro con ello, entonces sigamos leyendo por acá. Entonces dice, la hipótesis de investigación es entonces que el nuevo sistema proporciona un rendimiento mayor a 24 millas. Es decir, que la media poblacional, o sea, la media de consumo de gasolina de todos los vehículos a los que se les instale el sistema es mayor que 24. Como lineamiento general, una hipótesis de investigación se debe plantear como hipótesis alternativa. Fijémonos que nos están diciendo quién debe ser la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, que se denota H sub A, va a ser la hipótesis que se plantea en nuestra investigación. Usualmente se pone en H sub A lo que como investigador quiero comprobar. ¿Listo? Por ejemplo, aquí se indica que lo que queremos comprobar con la investigación es que el promedio de consumo de gasolina es superior a 24. Por ello lo vamos a poner en la hipótesis alternativa, mu mayor a 24. Y en H sub 0 se debe poner todo, recuerden que se llama hipótesis nula, se debe poner todo lo contrario a lo que yo ponga en H sub A. Entonces H sub A es ser mayor que 24, H sub 0 es ser menor o igual a 24. Estas dos son diferentes y opuestas. ¿Listo? Entonces yo lo que ponga en H sub 0, todo lo contrario va en H sub A y viceversa. ¿Listo? Eso es importante tenerlo presente porque pues va a ser como nuestra forma de poder establecer cuáles son las hipótesis. Listo. Por ahorita esto es un ejemplo de cómo establecer las hipótesis. No vamos a hacer aún la prueba como tal. Por ahorita solo estamos mirando ejemplos. Segundo ejemplo, vamos a comprobar la validez de una afirmación. En este caso vamos a tener lo siguiente. Considero una situación en la que un fabricante de refrescos asegura que los envases de 2 litros de ellos contienen en promedio por lo menos 67.6 onzas de líquido. Cuando nosotros miramos en las etiquetas de los envases, hay una cantidad que nos dicen que tiene ese envase, ¿cierto? Pero pues nosotros sabemos que la máquina no va a producir exactamente esa cantidad de líquido, sino se va a pasar un poquito más o va a tener un poquito menos. Lo importante es que no vaya a tener
muy poquito siempre, porque si no a nosotros como consumidores nos estarían, por decirlo de alguna manera y feamente, nos estarían robando, ¿cierto? Si pagamos por 67.6 onzas que dice la etiqueta y termina teniendo mucho menos. Entonces, aquí el fabricante en sus etiquetas afirma que nosotros vamos a tener 67.6 onzas de líquido. Se selecciona una muestra de envases de 2 litros y se mide su contenido para confirmar lo que asegura el fabricante. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es coger esos envases, ¿cierto? Y, por ejemplo, tú si fueras un auditor, seleccionas una muestra, ¿cierto? Miras cuál es el contenido que tienen esos envases, sacas el promedio, a ver cuál es el promedio de cantidad de líquido que tienen y esa te sirve como estimación puntual de la media poblacional. La media poblacional, según el fabricante, debería ser 67.6 litros. Perdón, onzas. Bueno, en ese tipo de situaciones de prueba de hipótesis se suele suponer que lo dicho por el fabricante es verdad, a menos de que las evidencias muestrales indiquen lo contrario. Entonces, cuando tenemos una forma de recordarlo es que cuando nosotros somos auditores y vamos a verificar la validez de una afirmación de otra persona o de una empresa en este caso, entonces lo que tendremos que hacer es poner lo que dice el fabricante en H sub 0 y todo lo contrario en H sub A. Entonces el fabricante de sus etiquetas dice que contiene por lo menos 67.6. Puede que contenga más, en cuyo caso el beneficiado sería el consumidor, ¿cierto? Y nosotros entonces como auditores vamos a querer verificar lo contrario. Bueno, ese querer verificar es como querer hacerlo caer, pero no, no, no. Es simplemente que si en H sub 0 va esta opción, todo lo contrario va en H sub A. Pero, de acuerdo a lo que dijimos en la diapositiva anterior, en H sub A se pone lo que se quiere demostrar. Por eso lo estoy diciendo de esta manera. No sé, imagínate que tú como auditor lo que quieres comprobar es que la media es menor a los 67.6 onzas de líquido. Insisto, cuando yo pongo lo contrario a lo que me están diciendo, cuando yo soy el auditor, ¿listo? En ese caso pondría lo contrario aquí en H sub A, en la hipótesis alternativa. Bueno, y hay un tercer ejemplo. Este me toca arreglarlo un poquito también, perdón, qué pena. Vamos a ponerle aquí un tamaño 30. Perfecto, y aquí la hipótesis. Entonces en este nos dice, este tipo de situaciones se presentan cuando la persona que debe tomar una decisión tiene que elegir entre dos líneas de acción, una relacionada con la hipótesis nula y otra con la hipótesis alternativa. Por ejemplo, con base en una muestra de las piezas de un pedido recibido, el inspector de control de calidad tiene que decidir si acepta el pedido o si lo regresa al proveedor debido a que no satisface las especificaciones. Suponga que una especificación para unas piezas determinadas sea que su longitud media deba ser de 2 centímetros. Entonces se recibe un pedido, hay que inspeccionar el pedido, pero pues como puede ser un pedido inmenso, no sé, imaginemos los tornillos, no nos podemos poner a medir cada tornillo, ¿cierto? Entonces, en promedio, todo el pedido debería medir 2 centímetros de longitud. Insisto, es en promedio porque pues habrán unos que la máquina los cortó un poquito más grandes, un poquito más pequeños, pero lo importante es que en promedio sea 2 centímetros. Si la longitud promedio es diferente de 2, pues las piezas van a ocasionar problemas. Si la media es 2.5 significa que hay muchos tornillos grandototes y pues eso va a causar problemas en lo que yo vaya a utilizarlos. O si es menor, pues lo mismo. Entonces en este caso lo que vamos a comprobar es si es igual a 2 o si es diferente de 2. Cuando tenemos un igual y un diferente,
Siempre el igual lo vamos a poner en h sub 0. No importa si es lo que quiero o no quiero demostrar, no importa. Simplemente lo voy a poner en h sub 0 todo lo que tenga que ver con iguales. No sé si ustedes notaron en las anteriores, todo lo que tenga igual, se pone en h sub 0. ¿Listo? Y en h sub a ponemos diferente. Nosotros en las pruebas de hipótesis nunca vamos a querer comprobar con un igual. Por eso en h sub a, que es donde ponemos lo que queremos comprobar, nunca va a ir un igual. ¿Listo? A lo sumo un diferente. Y eso, bueno, eso lo leemos de acá, en donde se nos indica que sea mayor igual, menor igual. O sea, el igual siempre va en h sub 0 y en h sub a vamos a tener lo opuesto a h sub 0 o lo que queremos comprobar. Usualmente lo que queremos comprobar es lo primero que ponemos, o sea, el h sub a, y luego por complemento, o sea, todo lo contrario, lo ponemos en h sub 0. Bueno, vamos a mirar este ejercicio. El ejercicio indica lo siguiente, dice, el gerente de un negocio de venta de automóviles está pensando en un nuevo plan de bonificaciones con objeto de incrementar el volumen de ventas. Al presente, el volumen promedio de ventas es 14 automóviles por mes. Esa es la media actual. El gerente desea realizar un estudio para ver si el plan de bonificaciones incrementa el volumen de las ventas. Para recolectar los datos, una muestra de vendedores venderá durante un mes bajo el nuevo plan de bonificaciones. Demos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa para este estudio. Entonces la intención es que tú intentes verificar, o bueno, intentes proponer, qué pena, cuál sería h sub 0 y cuál sería h sub a. Recordando que por ahorita la media es 14 y queremos verificar con un estudio si ese promedio aumenta. Nuestra solución a ese ejercicio vendría siendo la siguiente. Entonces queremos saber si el promedio aumenta respecto a 14. Por eso lo vamos a poner en h sub a. Es una investigación, ¿listo? Y lo contrario lo vamos a poner en h sub 0. Esa vendría siendo nuestra solución a este ejercicio. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, debido a los costos y al tiempo de adaptación de la producción, un director de fabricación, antes de implantar un nuevo modelo de fabricación, debe convencer al gerente de que ese nuevo método de fabricación va a reducir los costos. El costo medio del actual método de producción es $220 por hora. En un estudio se medirá el costo del nuevo método. Entonces aquí se va a hacer un estudio del nuevo método, cuánto va a producirnos, nos va a costar, por hora. Entonces dice, en un estudio se medirá el costo del nuevo método durante un periodo muestral de producción de las hipótesis nula y alternativa más adecuadas para el estudio. Entonces, en este caso, como lo que queremos es refutar lo que nos están indicando, bueno, lo que tenemos preestablecido, que es 220 por hora, ¿cierto? Pero vamos a hacer un estudio investigativo sobre si el nuevo método de producción me va a resultar más económico. Lo que yo quiero comprobar es si la media poblacional, que en este caso se refiere al costo de toda la producción, va a ser menor que 220, que es el costo actual. Por eso lo ponemos en h sub a. Y en h sub 0 todo lo contrario. Continuamos por aquí. Y vamos a ver algo que es muy importante definir, y son los errores tipo 1 y tipo 2. Como se mencionó en un principio, la intención de las pruebas de hipótesis es establecer dos hipótesis, h sub 0 y h sub a. Cuando ya las tengas definidas,
lo que vamos a hacer con la prueba de hipótesis es verificar, como son completamente contrarias, debe haber una que yo rechace y otra que yo acepte. ¿Listo? Entonces, tenemos solo dos opciones. Entonces, o una es cierta o la otra es cierta. Entonces, vamos a verificar cuál de las dos es la que se cumple. Para ello, pues vamos a hacer todo un proceso y al final de ese proceso vamos a determinar si aceptamos h sub 0 o si la rechazamos. La prueba de hipótesis nos va a permitir concluir eso, si aceptamos o rechazamos h sub 0. Si aceptamos h sub 0, entonces asumimos como falsa h sub a. Si rechazamos h sub 0, vamos a asumir como verdadera h sub a. Aunque para no comprometernos tanto, y es lo que uno debería hacer usualmente, es si se rechaza h sub 0, lo que diremos es que no hay suficientes evidencias para aceptar h sub 0, por lo cual vamos a asumir h sub a como el resultado favorable de la prueba. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hagamos eso? Cuando hagamos eso, pueden haber las siguientes 4 posibilidades. Puede que tu proceso, cuando tú hagas la prueba de hipótesis, aceptes h sub 0, resultando que nosotros, si tuviéramos todos los posibles datos, si nos vamos a la vida real y h sub 0 es verdadera, tú hiciste tu prueba de hipótesis y te dio verdadera, tú la vas a aceptar, entonces en ese caso tenemos una conclusión correcta. Si nosotros aceptamos h sub 0 y resulta que pues en la vida real h sub a era verdadera, ¿cierto? O sea, h sub 0 es falsa y nosotros la habíamos aceptado, la aceptamos, pero resulta que h sub a es la que es verdadera realmente. Entonces tendremos un error que se llama el error tipo 2. Si nosotros rechazamos h sub 0, pero en la vida real h sub 0 era verdadera, entonces tendremos un error tipo 1. Y si rechazamos h sub 0 y resulta que h sub a era la verdadera, entonces pues nosotros tendremos una conclusión correcta, ¿cierto? H sub 0 al rechazarse, pues si asumiríamos entonces que con la que nos quedamos es h sub a, tendremos, y h sub a es verdadera, entonces pues tendremos una conclusión correcta, ¿cierto? Ahí tenemos los dos tipos de errores. Y bueno, vamos a mirar por acá la siguiente definición que vamos a llamar nivel de significancia. Dice, en la prueba de hipótesis del rendimiento, lo que estamos mirando de la gasolina, la hipótesis nula, es decir, h sub 0, era que la media es menor o igual a 24. Admita que la hipótesis nula es verdadera como una igualdad, o sea, que nosotros tenemos que la media es 24 exactamente. Es decir, que la media es 24, como dice acá. A la probabilidad de cometer un error tipo 1, entonces voy a retornar un poquito acá. El error tipo 1 es cuando yo rechazo h sub 0 siendo en realidad verdadera. Ese es el error tipo 1. Entonces, a esa probabilidad de cometer ese error, ¿cierto? Es lo que vamos a llamar nivel de significancia. ¿Listo? Entonces el nivel de significancia es la probabilidad de cometer un error tipo 1 cuando la hipótesis nula es verdadera como igualdad. Entonces ese nivel de significancia es que yo rechazo mi hipótesis h sub 0 siendo verdadera, ¿listo? Y siendo que es igual exactamente a los 24 millas por galón que rendían esos vehículos. ¿Listo?
Entonces, ese es el que se va a llamar nivel de significancia. Usualmente para las pruebas de hipótesis vamos a llamarlo, vamos a asignarle el valor de 0,05 o 0,01. 0,05 pues 5% o 1%. Esos son los niveles de significancia que más se utilizan, aunque se podrían utilizar otros. Según lo que acabamos de decir y acabamos de mirar en los tipos de pruebas, nosotros vamos a tener o vamos a estudiar estos tres. Entonces, uno, que se va a llamar prueba de cola inferior o cola izquierda, van a ser aquellos cuyo H sub A tiene el símbolo menor. ¿Listo? Está nuestro parámetro poblacional menor que esa estimación o ese valor que nosotros tenemos predefinido en nuestro estudio y que queremos verificar si es menor que él. Entonces se va a hacer H sub A. Si es una prueba de cola superior o cola derecha, vamos a tener mayor en H sub A. Fíjate la diferencia, aquí es mayor, aquí es menor. Si yo tengo aquí menor, que es lo contrario, entonces H sub 0 sería mayor o igual. Si yo tengo aquí mayor, H sub 0 sería menor o igual. Y la otra posibilidad se llama una prueba de dos colas. Una prueba de dos colas es aquella en donde tenemos el igual y el diferente. Recordando que H sub 0 siempre tiene los iguales.